como proponíamos al inicio de este conversatorio sobre psicología y arte, la pretensión es disertar y problematizar algunos aspectos que en algunos otros espacios hemos podido de alguna manera considerar desde la psicología fenomenológica y existencial y desde los diferentes aspectos que en ella confluyen para la apreciación de la estética, del arte, del fenómeno del artista y de su posible condición de ser. Yo quisiera partir desde la posibilidad que tenemos para poder trabajar algunas de las preguntas que han quedado recogidas también por algunas otras personas sobre aquello que el doctor Dairo proponía respecto a la extensión del sentido de la forma, aquello con lo que básicamente estábamos concluyendo, doctor, del lado de cómo se puede disertar en la forma y en el fondo, quizás, los aspectos que de alguna manera tienen que considerarse dentro de todo el fenómeno estético y que a la psicología también le convoca. Pensar en forma y fondo es pensar en que una cosa es la manifestación que podríamos tener en el lienzo y otra también lo que estaría subyaciendo en la creación misma del artista. Básicamente podríamos empezar por allí. Viendo al maestro pintar, ¿sí nos están escuchando? Viendo al maestro pintar, hacía la siguiente referencia: si la psicología, cuando habla de la forma, es capaz de hacerlo desde la creación de una nueva forma. Es decir, si podemos hablar de la forma desde la forma. Es decir, si podemos hablar de la obra de arte creando la obra de arte. Un poco la crítica que se ha dado, si quien observa críticamente la obra debe de hacerlo desde la creación de otra obra. Es decir, si lo podemos hacer solo como con una distancia de la obra, solo como comentaristas, o la psicología es capaz de convertirse en creadora de obra artística. Y creo que ahí tenemos, yo diría que la respuesta es una respuesta afirmativa. Si nosotros podemos concebir a la psicología no solo como una ciencia, si concebimos a la psicología como una producción también artística, podríamos ver cómo la psicología ha creado formas desde la forma. La montaña mágica de Thomas Mann, estuve muy cercano a este texto porque en mis estudios doctorales el tutor de mi tesis es un profesor, es un psicólogo que hace un trabajo muy interesante, y es el concepto de vida y muerte en la literatura de Thomas Mann. Él es también especialista en literatura de ficción alemana de Gustav Meyrink, y es capaz él, desde la psicología, de leer el concepto de lo psicológico en la literatura, pero con una característica: él crea obra de arte, crea literatura, es decir, lee literatura desde la psicología creando literatura, crea pintura, lee pintura creando pintura. Y creo que eso es bien interesante porque es el reto para la psicología en cuanto continúa siendo teoría científica, pero también es capaz de hacer obras de arte. Y ahí viene una pregunta interesante: es si la producción de la ciencia es también la producción de formas. Si la producción ética es también la producción de formas, o si es solo la producción artística la que crea formas. Y creo que el arte nos ha enseñado también que la producción de la ciencia es también la producción de formas con esa característica de anunciarnos lo no marcado. Entonces, la psicología, en cuanto creadora de formas científicas, éticas y estéticas, tendría la tarea de ser creativa, de ser propositiva, de ser crítica desde la creación de obra. Y creo que ahí es interesante porque nos salimos del fenómeno de la estetización light, y es que la psicología cae en fenómenos que se me olvidó mencionar,
y es que todo ese recorrido que dice Descartes, Morán, Bertalanffy, la mayoría de las veces termina en Capra. Y Capra, que eso es bien interesante porque es todo lo que Occidente quiere beber de Oriente, pero se vuelve un Occidente nuevamente metafísico, y pareciera que la revitalización de Oriente hacia Occidente le otorgara a la psicología como eso que se perdió en Occidente por la instrumentalización, y como tal, como si cerrara el holismo de la forma, pero es un holismo consolador. Se me ocurre pensar en este momento que si es una disertación, por ejemplo, en cuanto a la psicología como disciplina científica, también hay una pretensión del arte en constituir una forma de conocimiento que quizás obedezca a la lógica de lo sensible, a la pretensión de generar una apreciación del mundo, una especie de cosmogonía a través de la cual se transversaliza la existencia misma del hombre. Ahora, pensar en el asunto de las condiciones de forma también sería pensar en aquello que epistemológicamente se podría estar estableciendo como un campo de conocimiento que genere conocimiento, una especie de dialéctica. Doctor, el asunto dentro de la disciplina científica de la psicología, las pretensiones epistemológicas que podrían estarse estableciendo allí, ¿cómo se puede versatilizar? ¿Cómo se puede hacer de una manera más problemática en el buen sentido del problema? Ustedes han observado y están observando lo que está haciendo el artista. Él trazó primero unos rasgos fundamentales. Después, esos rasgos fundamentales, quiere decir que él tenía en mente algo que quería comunicar. Pero en el proceso de su pintura, esos rasgos y eso que quería pintar puede ir cambiando, y en la medida que va adelante, lógicamente en su mente en algún momento puede pasar de lo que quería a algo que va resultando, mejor lo voy a hacer así, no le añado tal cosa porque esto lo cambio, esto no me gusta, voy más para allá. Y ahí hay posiblemente un mensaje que él tiene en su mente, pero el mensaje que ustedes están elaborando a esa velocidad a la cual yo me referí, a una velocidad vertiginosa del sistema nervioso, sobre todo el hemisferio derecho, que hace ligámenes con todo lo que nosotros hayamos visto, oído, olfateado, de alguna manera experienciado a lo largo de nuestra vida, está grabado y va siendo motivado como un estímulo a cosas a lo mejor en las cuales nunca han pensado. Entonces, el mensaje que él posiblemente tiene en su mente y que quiere transmitir, puede ser que lo tenga, no quiere decir que uno lo reciba. Lo que nosotros tenemos en nuestra vida archivado, aquellos de ustedes que hayan trabajado en hipnoterapia, o sea, a través de la hipnosis, para regresar la persona a vivencias experienciales de tiempos pasados, saben que está ahí grabado y que puede revivirse. Entonces, eso que emana de nosotros, de acuerdo al estímulo que la obra de arte va enviando, puede ser muy diferente de lo que él quiere comunicar. Por eso la obra de arte puede tener un mensaje, pero no necesariamente ese mensaje es recibido, sino que es interpretado de acuerdo al mundo interno de cada uno. En ese sentido, es algo sumamente complejo lo que pasa entre la obra de arte y lo que nosotros revivimos o imaginamos o interpretamos. En ese sentido, la obra de arte y el arte en general, de cualquier disciplina, sea la música, sea la literatura, sea la pintura, sea la escultura, cualquiera de las artes puede ser, como yo les señalaba en otra conferencia ahí, la expresión de Bertrand Russell, la ciencia como persecución de la verdad puede ser igual, pero no superior al arte. Es decir, el arte puede llegar
a revelarnos una realidad en muchos aspectos, sobre todo en las ciencias humanas, mucho más allá de lo que puede hacer la ciencia. Hablando más técnicamente, pudiéramos decir, la cantidad de variables que entran en juego en nuestra mente al momento de interpretar una realidad estimulada por la obra de arte es tan numeroso, ese conjunto de variables, que no lo puede abarcar la ciencia. Necesitamos, diríamos, estímulos más complejos que revolucionen y toquen todo nuestro mundo interno. Yo les invito a que lean lo más posible todo lo relacionado con la neurociencia, porque descubren en el cerebro nuestro es algo pero tan monstruosamente complejo y grande que no tenemos ni idea lejana de lo que tenemos en la red de 100.000 millones de neuronas, que de acuerdo a los cálculos son 100 veces más complejo que la red telefónica mundial. En ese sentido, la obra de arte y todas las artes son un instrumento valiosísimo, y en el campo psicológico creo que más que ninguna otra disciplina, precisamente porque moviliza todo ese mundo interno de acuerdo a un estímulo complejo ahí. Le podríamos preguntar al profesor pintor Jaime Guevara si él tenía en mente alguna comunicación inicialmente, y si esa comunicación que tenía en mente es la misma que le ha resultado ahí. Es decir, puede haber habido una variante en la producción de la obra de arte que fue la creación de muchos pensamientos a lo largo del proceso de la pintura. Díganos algo con relación a eso. ¿Usted quería comunicar algo al público, algo concreto, algún mensaje de algún tipo? Y si ese mensaje que quería supuestamente comunicar, verdaderamente piensa que lo ha logrado o ha cambiado y está enviando un mensaje diferente, más complejo, o si sencillamente crea un estímulo para que cada uno vea y movilice en sí mismo algo muy diferente de lo que supuestamente usted tenía o le ha resultado en la obra de arte. La obra de arte, como lo dice el doctor, Acerque el micrófono lo más posible para que se oiga bien. Lina, ¿nos ayudarías por favor con el micrófono del maestro? A ver si está apagado. La obra de arte, como lo decía el doctor, lo único que puede variar son los colores. En mi caso, yo estoy en Cartagena, y ayer le decía al doctor Jaime Sánchez, yo voy a salir porque quiero ver a Cartagena, y lo que estoy pintando precisamente es sobre Cartagena. Yo trato de llevar en mi expresión no simplemente un mensaje, sino es todo un estado de colores que se ve alrededor de Cartagena. Cartagena tiene mucho color, ¿sí? La figura en este caso ya está concebida, ¿sí? Puede cambiar líneas, pueden cambiar, pero el color sí cambia totalmente, porque una cosa es estar afuera y otra cosa es estar aquí adentro. Retenerlo no es posible de todo, aunque posible sí es, imposible tampoco. Pero trato de hacerlo, trato de llevar todos los colores, lo que yo vi ayer. Ahora, respecto a lo que estoy pintando, que es un barco a la deriva, que soy yo en este momento. Yo soy caminante, soy pintor, yo soy ciudadano en todas partes. Entonces trato de pintar es mi paso por Cartagena, ¿no? En este momento voy de tránsito. Yo soy Jaime Guevara, simplemente el artista, el que quiere mostrar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere expresar en el momento. Los colores pueden cambiar a medida que se... Es una búsqueda interna del color para que informe mi tormenta. No todas las tormentas son iguales. El asunto de no todas las tormentas son iguales perfectamente podría ser dentro de la disciplina psicológica entendido como la autenticidad misma del ser, la posibilidad de saber que nos funda un desequilibrio en términos existenciales
y que ese desequilibrio mismo es auténtico en la medida en que nos confronta y nos confronta desde la particularidad del ser. De otro lado, tratamos de hacer una problematización en cuanto al asunto del lenguaje en otro espacio y cómo el lenguaje se muestra como una especie de instrumento que versatiliza y transversaliza la existencia misma del ser. Es un acercamiento muy heideggeriano del asunto. Podríamos pensar, doctor Dairo, que el asunto del lenguaje en términos de las condiciones formales puede estar diciendo, aparentemente es obvia la pregunta para una respuesta todavía más obvia, pero creo que se puede problematizar. El asunto del lenguaje dentro de las manifestaciones estéticas tiene una relación directa dentro de los procesos de la forma que inciden de manera directa también en los asuntos del fondo. Quisiera hacer mención a lo siguiente, y es que el ser, anterior a lo que estabas comentando, es que el ser, ese ser de las ideas platónicas, recordemos antes todo ese mundo presocrático, hay un cambio con la aparición de Platón, en que el ser de las ideas se va a mantener, digamos, como en el fondo, siendo productor del sentido. Es decir, el fondo va a ser ese ser de las ideas que va a ser la producción del sentido. Se va a mantener luego, en toda la época medieval, hasta el Renacimiento, ese ser platónico, con tendencias contrapuestas aristotélicas. La pregunta es si con la aparición de la ciencia moderna el ser de las ideas platónicas queda a un lado, se convierte en metafísica, discurso metafísico, luego se convierte en religión y a veces pasa a ser dogma y culto. Ahora, si al ser expulsado ese ser de las ideas de la ciencia, la pregunta es si el arte tiene la tarea de volver a recoger el ser que la ciencia expulsó de sí. Si lo tiene que volver a recoger, ¿cuál es ese ser que aparece en la obra? Recordemos que en la producción de la obra, en gran medida, el ser es el que ilumina al artista, más como si tuviera la posibilidad de revelarle una esencia anterior. Pero esta es una concepción metafísica de la obra de arte. El artista contemporáneo reclamaría no ser objeto o ser artesano de la inspiración de un ser previo, anterior a la historia, sino de un ser artista con autonomía, distinto a ese otro ser. Entonces, creo que se le puede acuñar a la tarea del arte el volver a incorporar el ser de la metafísica que la ciencia dejó de lado. Y creo que ahí es un poco esta discusión que estamos planteando. Yo ayer cuando te escuchaba tenía un poco esa pregunta. Yo quiero ahora hacerte la pregunta a ti, ¿cierto? Como un poco esa conversación del día de ayer. Si ese ser que tú llamas un ser prehistórico, preexistencial, como un ser anterior a la historia, un ser anterior, fue el ser expulsado por el racionalismo que los románticos incorporaron. Y si eso es así, pareciera que esa es la función del arte, pero creo que eso es importante porque esa es la función del arte tradicional, no la función del arte moderno. En la autonomía del arte moderno renuncia a ser solo artesano de ese ser revelador, incorpora la categoría de investigación artística. Antes, para producir una obra había que tener habilidades técnicas y tener un buen don para que ese ser se manifestara a través de la obra, pero el artista contemporáneo incorpora la lógica de la investigación artística con cierta metódica distinta a la de la ciencia, pero su tarea no es solo la de la revelación. Entonces, creo que ahí hay una diferencia en cuanto concebimos el ser, y yo sugeriría que podamos nosotros hacer una observación del fenómeno artístico, pero de un ser que no es un ser metafísico.
sino que es un ser de la historia. Es un ser de la historia, y si es un ser de la historia, la pregunta es si es necesario seguir con la categoría de ser, de espíritu y de esencia, que en su momento fue importante. Si esa denominación se sigue siendo una rememoranza de ese potencial revelador, otorgador de sentido. Y si el poeta, cuando tú lees la poesía, el poeta es digamos, como un poseído de esa fuerza anterior a sí, que otorga y que se expresa. Tú ayer decías un poco, es un lenguaje que se nombra pero innombrable. Entonces ahí hay una búsqueda interesante por esa pregunta del ser. Entonces, si el ser es la forma, y que la forma matérica, es decir, el medio o el fondo, es la manifestación en la forma del ser. La pregunta es de cuál ser es la manifestación de la forma, y si no es el ser de la metafísica, podría ser otro ser. Es decir, los símbolos son solo los símbolos, manifestaciones del ser de la metafísica, o son posibles símbolos históricos y sociales. Agregando Sí, en la línea de lo que acaba de decir el profesor, sobre todo de la pintura o de la escultura o del arte moderno, y ahí yo quiero bajar un poco y poner los pies en tierra, porque en el arte moderno encontramos de todo. En Venezuela hay una ciudad que se llama Ciudad Bolívar, al lado del Orinoco. Allá hay un museo de un gran artista venezolano que es Soto, Jesús Soto. Él trabaja sobre todo con figuras cinéticas, es decir, de piezas puestas en diversas posiciones, etc. Y en ese museo, en un aula bastante grande y todo a lo largo, hay una pieza cinética de él. Y entre una y otra, cada una tiene figuras diferentes, está un aparato de aire acondicionado que sobresale de la pared. En los espectadores están viendo las piezas, siempre hay algunos que llegan al aparato de aire acondicionado y se quedan viendo aquello y no se dan cuenta que es un aparato de aire acondicionado, piensan que es una obra de Soto. Le pongo otro ejemplo. En el centro de Caracas hay un museo donde yo fui con mi señora a ver, es muy famoso, y estaba el dueño de ese museo, el dueño del museo, y él había estado en Barcelona, de España, visitando las obras originales con Picasso, obras originales de Picasso de un periodo, porque él trabajaba en Barcelona. Y llegaron a una habitación, y en esa habitación había un montón de cuadros de él, y estaban ahí, y la puerta abierta, y se iban, y él le dijo, yo le dije a Picasso, y no tiene miedo que se la roben. Ustedes saben cómo pintaba Picasso. Y él dijo, no me importa, porque total no están firmadas. Y entonces, ¿dónde está la obra de arte? El valor en la pintura o en la firma. Y él dice, aquí vine yo unos días atrás y me encontré dos críticos. Le estoy diciendo la otra cara de lo que es mucha del arte moderna. Y le voy a poner un ejemplo todavía más tremendo. Pero en ese mismo señor dice, yo vine aquí como dueño del museo y artista, etcétera, y hace 2 o 3 meses me encontré con dos críticos de arte y le traía debajo del brazo un cuadro, pero estaba cubierto, no se veía, y ellos me dijeron, ¿qué es lo que traes ahí? Dijo, una obra que acaba de ganar en España el premio no sé qué de no sé cuánto. Ay, sácala inmediatamente. La expuso allá, el premio no sé de qué era, pero era importante. Y ellos comenzaron a decir, es que es lógico, la profundidad, el impacto, los colores, esto, lógico que ganó
ganara un premio así. Después que dijeron toda la belleza, él le dijo, mire, se lo pintó mi hijito en el preescolar que tiene 8 años. Y todavía otra cosa que él mismo citó, un individuo que ha dedicado toda su vida al arte, el dueño de un museo central de Caracas. La segunda Bienal de Venecia, en el año, lo dijo ahí tal, fue un cuadro en que 2 individuos tomándole el pelo a lo que era la Bienal pusieron una serie de pinceles en la cola de un burro y lo llenaron de pintura y pusieron un cuadro allá y comenzaron a molestar al burro y movía la cola en todas las direcciones y salió ese cuadro. Ese cuadro ganó la segunda Bienal de Venecia. No sabían, el jurado que le atribuyó el premio no sabían el origen. Después que le dieron el premio, sacaron en toda la prensa y en todos los medios de comunicación el proceso de la pintura del cuadro que había ganado la segunda Bienal de Venecia. Y cuando toda la población vio todo el fenómeno, cómo fue pintado, y ahí estaba el cuadro, imagínense lo que fue para el jurado y para todo esto. De tal manera, con perdón del artista nuestra, puede haber en la cuestión del arte, porque se presta que las formas, que la metafísica que está debajo, que esto y lo otro, hay una cantidad de problemas internos en cualquier expresión de arte. Y lógicamente puede prestarse para algunas aberraciones como esta que le estoy diciendo, como por otro lado puede ser de un valor incalculable. Entonces, ¿cómo distinguir eso? La cola del burro gana un premio, ¿no? A nivel mundial, porque la Bienal de Venecia es una cosa de lo más elevado en Italia, que sabemos que es un país donde el arte se cultiva en todas sus manifestaciones a niveles verdaderamente. Yo mismo he estado allá en Venecia en los grupos mejores de pintores y los concursos que hay, cómo procesan, etcétera. Es verdaderamente algo maravilloso, sobre todo a la orilla donde está el Gran Canal de Venecia, etcétera. Aquello está lleno de pintores y de todo tipo. Y bueno, las obras de arte desde el Renacimiento para acá. Pero pongo esto porque a veces nos vamos a un extremo y después hay que ir al otro extremo. Y todos los extremos son criticables. El equilibrio verdadero es sumamente difícil. Por eso aquello que yo le decía de Einstein, que decía, no sé cálculo, pero sé pensar. Y lo principal nuestro hoy día es pensar todas las posibilidades, el equilibrio de las cosas, etc. Eso es lo difícil. Ahí es donde debe venir el intercambio nuestro a todos los niveles. Profesor, tenemos participación de una persona del auditorio. Recuerden, por favor, que tenemos el micrófono abierto para ustedes. Vean, ahora con lo que comentaba el profesor Martínez, eso es algo que yo muchas veces me he preguntado, y es que el arte logra expresar muchas cosas de sí mismo, el arte lo logra, pero se escucha mucho decir que no toda persona es artista, entendiendo por arte no solo la pintura, sino también la literatura y la música. Entonces, ahora con la anécdota que usted contaba de la cola del burro, mi pregunta es casi simple, pero igual de compleja, es ¿qué es ser artista? ¿Quién logra ser artista? Bueno, para mí desde muy joven, y precisamente en Italia, desde 8 o 9 años de posgrado en Italia, y en la ciudad de Turín, estudiando filosofía, tomé también un curso de filosofía del arte, que me llamaba mucho la atención. Bueno, filosofía del arte, en fin, se estudia toda esta problemática para ir a fondo. Y el profesor de filosofía del arte era verdaderamente, a mí me impresionó por la preparación, los análisis de toda esta serie de cosas que estamos conversando. Y en ese curso de filosofía del arte se planteaba, bueno, ¿qué es arte?
categoría, qué debe tener como atributos, como cualidades una obra de arte para que podamos decir es una obra de arte. Porque el espectador, se dice, juega un papel importante ante una obra de arte. Hay algunos que lo ven y pasan de largo, no le ven. Otros, como hay en los museos, se quedan, hay unos asientos muy cómodos para quedarse ahí extasiados delante de la obra de arte. Él resumía la esencia de la obra de arte, dice, es aquella que, contemplada por el espectador, lo lleva a, usaba un verbo que en castellano no tiene traducción del italiano, lo lleva a gioire. Gioire significa alegrarse internamente, regocijarse, es decir, disfrutarlo, quedar embelesado ante aquello. Gioisce, decía él, o sea, vive profundamente una impresión de algo grandioso, el espectador. Pero ¿qué espectador? Necesita estar preparado en lo que es las técnicas, sea música, sea literatura, sea pintura, escultura, o lo que sea, cualquiera de las artes. Lógicamente que en la medida en que uno se haya cultivado, en él impacta más la obra de arte. Una persona que nunca ha visto nada de arte puede tener buena sensibilidad, pero a lo mejor ve una obra de arte y pasa sobre ella como cualquier otra cosa. Por eso hay obras, como sabemos, las obras de Van Gogh, que estuvimos viendo, algunas de ellas ahí, han quedado durante muchísimos años y prácticamente no eran valorizadas. Ahora sabemos que una de las últimas obras de Van Gogh, no sé si fue de los girasoles, amarillos y girasoles, en Japón, se subastó, fueron 79 millones de dólares una obra. Y aquello de la oreja, parece que no la cortó, sino sencillamente en toda su vida Van Gogh parece que vendió un solo cuadro, y ese cuadro se lo compró un hermano porque estaba muriendo de hambre. Entonces, las obras de arte pueden pasar desapercibidas incluso a culturas enteras durante muchos años. Por eso que me parece, eso que decía el profesor mío, el espectador al verlo debe sentirse tan impactado que queda como embelesado ahí contemplando eso, por lo que le moviliza y le hace ver y pensar. O sea, ese sería el criterio básico para ese profesor. Y a mí me parece, en fin, nunca lo he olvidado, esa expresión de él ante la obra de arte. Hace unos minutos tratábamos de poner en discusión el asunto del lenguaje y tratábamos de ver cómo la parte del lenguaje leído desde el campo de acción del proyecto poetizante, así lo denomina Heidegger en Arte y Poesía, establece una necesidad a través de la cual el lenguaje no es cualquier lenguaje, como tratamos de problematizar en el día de ayer. Tratando de retomar un poco la pregunta, profesor, lo que de alguna manera, en lo personal, considero es que si bien las condiciones de forma van a estar estableciendo una manifestación del lenguaje, y eso es una actitud un tanto hermenéutica también en aras de no la comprensión total del fenómeno, nos acercamos en términos de la forma, pero el fondo todavía queda pendiente, hay un sustrato que de alguna manera no se puede encuadrar. El profesor Miguel hace un par de minutos también, cuando hacía mención de la obra del maestro Jaime en este momento, proponía toda una suerte de percepciones. Tenía una serie de intereses, de pretensiones, de percepciones, y le preguntaba, pero bueno, ¿realmente es eso lo que usted quería manifestar? Y quizás en este momento de la obra, ya que estamos viendo, parece una especie de atardecer con diferentes arreboles que se van desgastando y difuminando, ya no es lo que inicialmente estaban tratando de proponer, ya es otra cosa.
En ese orden de ideas, la manifestación de la parte de la forma también tiene una condición de motilidad, de movimiento, es diferente. Propondría un acercamiento al asunto psicoanalítico, por ejemplo, que podría ser un síntoma de la cultura. Recordar un Freud en el malestar en la cultura, por ejemplo, porque se establece en una construcción histórica de sentido, pero puede permanecer o puede quedar dentro de otro tipo de códigos a través de los cuales no podemos decodificar aquello que se está describiendo en ese momento. Pensemos en algunos jeroglíficos de algunas culturas, por ejemplo, que cobraron sentido para ellos, pero que nosotros también podemos darle un tote de sentido, que sería un distinto sentido, ¿sí? Este ejercicio que estamos haciendo me parece muy importante porque los discursos que ha hecho la psicología sobre la obra de arte generalmente asesinan la obra de arte, porque se cae en lo que podríamos llamar un cierto psicologismo de la producción de la obra de arte sin entrar a valorar la obra como tal. Cuando uno lee el Moisés de Freud, el Moisés de Miguel Ángel, el análisis que le hace Freud, a mí me parece una de las críticas estéticas, psicológicas a una obra de arte más maravillosas por lo siguiente, y es que Freud está haciendo una lectura de la producción artística de Miguel Ángel, pero al mismo tiempo está haciendo una obra de literatura. Es decir, Freud es literato mientras hace la interpretación de las condiciones psicológicas de Miguel Ángel, cuando dice ese Moisés de Miguel Ángel se está sentando o se va a parar. Es decir, es todo una novela que lo llena a uno inclusive de hay misterio, hay alegría, hay todas las pasiones humanas las siente uno leyendo ese análisis de Freud, y creo que es muy importante porque lee la obra creando obra y no se contenta solo con su categoría de sublimación, porque fue muy tradicional en los análisis psicológicos concebir las obras de arte como sublimaciones de fuerzas inconscientes, pero sin mirar la obra. Es decir, solo se quedaba en las condiciones psicológicas del artista o del espectador, pero no mira la obra. ¿Cuánto puede decir la psicología del artista y del espectador, pero cuánto de la obra? Entonces creo que este ejercicio es bien interesante porque vemos en la obra como tal, y la psicología debería aprender a leer la obra creando obras. Ahora, la psicología comportamental también ha hecho grandes aportes. Ahí es muy importante lo que ha hecho Rudolf Arnheim, pero el problema de la psicología comportamental es que se especializa en los problemas de la percepción artística, es decir, la percepción que lleva a fenómenos cognitivos de observación de la obra, pero no entra a la obra, al sentido de la obra. Es decir, la psicología se queda en el artista, en el espectador o en factores sociales sin entrar a la obra. O sea, ¿cómo inauguramos una reflexión estética psicológica desde la obra que no asesine la obra? Porque si no, como dice Roland Barthes, convertimos la obra de arte en un cadáver. Es decir, la psicología estudia una parte de la obra, la desmembra, pero no es capaz de volverla a unir para que tenga el potencial de expresividad de la obra. Y ahí es donde es importante un análisis de la obra, no necesariamente desde la ciencia, sino una estética psicológica que lea la obra, no la desmembre, o si la desmembra, la vuelva a articular con la creación de una nueva obra. Estaba recordando ahí un pequeño dato anecdótico, viendo al maestro y un poco con la pregunta que hacía el participante, un momento en que en el Renacimiento, recordemos ese momento de florecimiento que causan Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y otros, pero mientras tanto ellos son muy buenos dibujantes, porque la tradición es la tradición figurativa del dibujo, y al dibujo se le echa luego color. Es decir, el color es secundario y tiene la función de rellenar un dibujo. Pero Tiziano, cuando hablas de Venecia, Tiziano en Venecia no es
renuncia a ser un dibujante y es un colorista. Y Tiziano empieza a poner color. Es posible que cuando uno empiece a ver la obra del maestro uno diga, pero eso es arte. O sea, poner color, 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 ¿dónde está el dibujo? O sea, ¿dónde está la forma figurativa? La forma figurativa. Y Tiziano fue tildado por Leonardo y por Miguel Ángel de no ser artista, porque era algo así como tachona colores y tira colores sin el dibujo. O sea que la obra de Tiziano en su momento fue inactual. Es una obra que era inactual. Una de las características de la obra de arte es su inactualidad, porque no es comprendida en su época, y ese es su papel revolucionario y crítico, y de ahí la autonomía de la obra de arte. Entonces, mira la paradoja: si la psicología es de su época, no podrá, le queda corta la observación de obras que siempre son de otra época. Entonces siempre va a estar en la resaca, siempre va a estar persiguiendo. Entonces, ¿cómo hacer que la psicología de la época pueda leer obras que son de otra época? Como en ese entonces, por ejemplo, Tiziano no era valorado como artista, y es lo que le pasó a Vincent Van Gogh, a Monet, es lo que le ha pasado siempre, porque el arte ha sido revolucionario, pero la psicología ha sido, yo diría, va un poco atrás, si es solo ciencia. De ahí la necesidad de una psicología que pueda ser también inactual, que pueda dar un salto como da el salto creativo del artista, y pueda proponer comprensiones de lo humano y de lo social, un poco como nos lo enseña el artista, y ver que lo que ahí hay no es lo que nosotros siempre hemos pensado, sino que son posibles otras imágenes de mundo, y eso es liberador. Ya que citó el profesor el caso del Moisés, de Miguel Ángel, yo quiero enfatizar un aspecto. En las diversas épocas históricas cambia el concepto fundamental de arte. En la Grecia clásica y aún en el Renacimiento hay un mensaje específico que quiere transmitir el autor. Por ejemplo, en el caso del Moisés de Miguel Ángel, lo digo porque la ciudad donde yo estuve, la universidad en Roma, 3 años, la estatua de Moisés estaba a 2 cuadras y yo la vi infinidad de veces. ¿Qué es lo que quiso transmitir? Porque había un mensaje preciso en esa estatua sentada de frente. ¿Qué es lo que quiso transmitir Miguel Ángel? Eso está en el rostro del Moisés. Moisés, usted sabe, según la Biblia, subió al monte Sinaí, donde, según la Biblia, recibió las leyes, el decálogo de los 10 mandamientos. Moisés baja del monte con esas tablas de la ley, o sea, la prescripción hecha por Dios para el comportamiento humano, los 10 mandamientos. Y cuando llega con esas tablas de la ley, encuentra que el pueblo hebreo estaba adorando un becerro de oro. Habían recogido, habían formado, porque Moisés, el líder, se había ido y estaban desprotegidos. Entonces la rabia de Moisés, al traer las leyes dadas por Dios, según él creía, la voluntad de Dios, y ver al pueblo hebreo adorando un becerro, la indignación fue tal que agarró esas tablas y las estrelló y esa indignación es lo que Miguel Ángel revela en el rostro de Moisés. Uno ve aquello y esos ojos y esa expresión facial es tan elocuente que, pensando lo que él quiso transmitir, estaba plenamente logrado, hasta el punto que dicen que Miguel Ángel, cuando terminó la estatua, y esas manos que se ven, las venas, y las piernas lo mismo, y ese rostro de indignación, de rabia, pero tan claro, que dije que Moisés le dio un martillazo en la rodilla de la estatua y le dijo: ¿por qué no hablas? Es que prácticamente estaba hablando con el rostro, pero le faltaba la voz. ¿Por qué no hablas?
Entonces, la idea en la antigüedad, el arte, sea la pintura, sea la escultura, es prácticamente el buscar la fotografía que no existía en el tiempo para transmitir un mensaje determinado. En cambio, en el arte moderno no, cambia totalmente. Por eso, lo que acaba de decir el profesor, esa descontemporaneidad entre el momento en que se produce la obra de arte y la psicología que lo interpreta. Y por eso Van Gogh y otros, bueno, en su tiempo no fueron comprendidos, fueron valorados mucho tiempo después. Entonces es otra cosa, es decir, no es tanto un mensaje cuanto el estimular al espectador para que vea y movilice. Ustedes recuerden lo que pasa en el test de Rorschach.